Hola, bienvenidos a Rocha Enseña. Hoy vamos a ver números complejos. Entonces, vamos a empezar con la definición de números complejos del conjunto. El conjunto de números complejos, donde todos los números complejos van a estar dados en la forma a más bi, tal que a y b van a pertenecer a los números reales. Y además, y cuadrada está definida como menos 1. Vamos a ver esta forma de los números complejos. A va a ser la parte real de a más b y, ¿vale? Y b va a ser la parte imaginaria de a más b y. Entonces, a siempre lo vamos a ver como la parte real y b va a ser la parte imaginaria de los números complejos. Pero a y b siempre van a pertenecer a los números reales. Solo que b está siendo multiplicada por i, por eso va a ser la parte imaginaria. Vamos a ver algunos ejemplos. Pensemos en el número complejo 3 más 4i. ¿Quién va a ser la parte real? 3. ¿Quién va a ser la parte imaginaria? 4, porque está siendo multiplicada por i. Si yo tuviera el complejo 2i, ¿quién va a ser la parte real? Bueno, pues esto lo podemos ver como si 2i fuera 0 más 2i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 0 va a ser la parte real y 2 va a ser la parte imaginaria porque está siendo multiplicada por i. Ok, vamos a ver operaciones entre números complejos. La primera operación que vamos a ver va a ser la suma. Vamos a sumar al complejo a más b y con el complejo c más d y. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, pues es muy sencillo. Es como cualquier otra suma donde agrupamos términos semejantes. Vamos a agrupar los términos semejantes. Me puedo fijar en la parte real. La parte real del primer complejo es a y la parte real del segundo complejo va a ser c. Entonces ambos los puedo sumar porque son términos semejantes. A más c. Más los otros términos que son semejantes van a ser los que tengan la parte imaginaria, que son bi y di. Entonces voy a sumar la parte imaginaria de cada uno de los complejos, b más d. Y eso multiplicado por i porque sigue siendo la parte imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la formulita. Y bueno, lo segundo que vamos a ver va a ser multiplicación de estos mismos complejos. Entonces vamos a tener multiplicando a este complejo por este complejo. La fórmula nos dice a por c menos b por d más a por d más b por c. Esto multiplicado por i. Así es la fórmula de la multiplicación. Y no lo podemos aprender como los semejantes se repelen y los opuestos se atraen. Es muy sencilla la mnemotecnia, pero bueno, no es como que vengamos nada más a dar una fórmula. Podemos deducirlas si no nos las queremos aprender. O bueno, realizar toda la operación, que es lo mismo que multiplicar
A por C más A por DI. Y luego BI por C y BI por DI. ¿Cómo nos va a quedar esta suma? A por C va a ser AC. A por DI va a ser más A DI. Y luego tenemos BI por C nos va a dar BCI. BI por DI va a dar BDI cuadrada. ¿Cierto? Entonces, vamos a agrupar términos semejantes. Ambos tienen ahí a la 1. Reescribimos esto. AC más, estamos de acuerdo que I es un factor común, entonces lo podemos escribir como AD más BC, todo eso multiplicado por I, que es lo mismo que tenemos aquí arriba, más BD por I al cuadrado. Pero I al cuadrado, ¿cómo lo vamos a sustituir? Pues la misma definición de los complejos nos dice que I al cuadrado va a ser igual a menos 1. Entonces, tenemos aquí términos semejantes. Y B por D por menos 1 nos va a dar menos BD, que es lo que tenemos aquí, A por C menos BD. Cerramos paréntesis, más lo que ya hemos agrupado como AD más BC por I. Lo mismo que tenemos aquí. Entonces, si no se quieren aprender la fórmula, está bien. Podemos multiplicar así. Y ahora, ¿quién sería la parte real de mi nuevo complejo? Porque estamos de acuerdo que un complejo por un complejo nos va a dar como resultado otro complejo. Entonces, la parte real de este nuevo complejo va a ser A por C menos BD. ¿Y quién va a ser la parte imaginaria? Va a ser A por D más BC, porque está multiplicando ahí. Ok, vamos a ver unos ejemplos con estos dos complejos. Vamos a hacer unas operaciones entre estos dos complejos. Primero, la suma. Si yo sumo al complejo Z, que es igual a 3 más 4i, más el otro complejo que es W, ¿cómo nos va a quedar? Pues seguimos nuestra formulita, ¿no? Es muy sencillo. O, si no queremos seguir nuestra formulita, solo pensamos que estamos sumando a 3 más 4i más 5 más i. Entonces, hacemos la suma de términos semejantes. 3 más 5 nos da 8. Más, los imaginarios se suman. 4 más 1, 5. Entonces, este es nuestro resultado de la suma de Z más W. Pero si yo multiplico al complejo Z por W, bueno, pues lo escribo como 3 más 4i por 5 más i. ¿Ok? Entonces, podemos hacer, ya saben, la multiplicación término a término, 3 por 5 y 3 por i, lo sumamos, más 4i por 5 y 4i por i. Y lo sumamos. Al final nos va a dar lo mismo de la fórmula. Entonces, yo voy a seguir la fórmula, pero ustedes, si quieren comprobarlo, pueden hacerlo paso a paso. ¿Qué nos dice la fórmula? Los iguales se repelen. O sea, 3 por 5. O lo que está escrito en la fórmula, A por C. Se repelen menos. 4 por 1. 4 por 1. ¿Sí? Y los opuestos se atraen, lo que está escrito en la fórmula. Entonces sumo aquí 3 por 1.
o lo mismo que está escrito en la fórmula, A por D, más, o sea, se atraen, es 4 por 5, o lo que está escrito en la fórmula, que es B por C. Entonces hago la operación. ¿Qué me da 3 por 5? Bueno, pues esto es 15 menos 4 por 1, 4. Más 3 por 1, 3. Más 4 por 5, 20. Ah, se me olvidaba multiplicar por I. Eso es muy importante. Entonces, 15 menos 4 nos va a dar 11. Y 3 más 20 nos va a dar 23. Y este es el resultado. Entonces, lo que yo tengo aquí es la parte real, lo que me da 11. Y lo que yo tengo aquí es la parte imaginaria que me da 23, que se multiplica por el número i. Entonces, de una multiplicación de complejos llegamos a otro complejo. E igual, de la suma de dos complejos llegamos a otro complejo. Y siempre llegamos a algo con parte real y parte imaginaria. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es las potencias de i. Si yo tengo i a la 0, ¿eso aquí es igual? Pensemos, todo número elevado a la 0 excepto el mismo 0 siempre da 1. Si yo elevo i a la 1, ¿eso aquí es igual? Pues ahí. Hasta ahorita es un nivel Barney. Entonces, si yo tengo i al cuadrado, por la definición de los números complejos, sabemos que eso es igual a menos i. Y si yo tuviera i al cubo, ¿eso aquí es igual? Pues no sabemos, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es factorizar el i al cubo. Lo podemos ver como i al cuadrado por i. Estamos de acuerdo que si yo multiplico dos bases iguales, que es i, sumo sus exponentes, que aquí es 2 y 1, y nos sigue dando i al cubo. Pero i cuadrada, ¿a qué es igual? Pues a menos 1, multiplicada por i. O sea que i al cubo nos da menos i. Y si yo tengo i a la 4, lo puedo reescribir como i al cuadrado por i al cuadrado. Y sigue siendo lo mismo. Pero i al cuadrado es menos 1. Y esta otra i al cuadrado es menos 1. ¿Eso qué nos da? 1. Si yo tengo i a la 5, pues lo puedo reescribir como i a la 4 por i. Y sabemos que i a la 4 de lo anterior es 1 por i, eso nos da i. I a la 6, bueno, pues lo puedo reescribir como i a la 4 por i a la 2. ¿I a la 4 qué es? 1. E i a la 2 va a ser menos 1. Esto nos da menos 1. Y a la 7 lo puedo reescribir como el factor de i a la 4 por i a la 3, donde i a la 4 es 1 e i a la 3 es igual a menos i. O sea que i a la 7 es igual a menos i. I a la 8 lo puedo reescribir como i a la 4 por i a la 4. ¿Eso qué nos da? 1 por 1. O sea, i a la 8 es igual a 1.
Si ven que se está repitiendo como un ciclo, donde tengo 1i menos 1 menos i. Y se repite el ciclo, 1i menos 1i. Y se volvería a repetir el ciclo. Entonces, una herramienta que nos ayuda, que no es tal cual matemáticas, pero nos puede ayudar a sacar las potencias de i, es, lo que yo hago es colocar una cruz y pongo 1i menos 1i menos i. ¿Estamos de acuerdo que sigue siendo el ciclo 1i menos 1 menos i? Entonces, voy numerando cada uno de los exponentes hacia la izquierda. Entonces tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo que vemos aquí son los exponentes. Y si me preguntan que cuánto es i a la 7, pues me voy a esto y digo, i a la 7 va a ser menos i, lo que tengo aquí, ¿sí? Y como es un ciclo, puedo seguir hasta varios exponentes. Entonces me quedé en 8 y sigue 9, 10, 11, 12 y así me puedo ir hasta el infinito. Y si yo les preguntara cuánto es i a la 173, pues ya se complica al estar viendo desde 0, ¿no? 0, 1, 2, 3, va así hasta llegar a 173, ya se complicaría demasiado. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Bueno, pues es lo siguiente. Pues para saber cuánto es i a la 173, vamos a aplicar la división. Para esto, pues tenemos que recordar algunos conceptos. Si yo divido a entre b, voy a obtener un cociente q y esto me va a generar un residuo r. Entonces, yo puedo aquí reescribir a como la multiplicación de b por q más el residuo r. O sea que a va a ser igual a el divisor multiplicado por el cociente más su residuo. Para que quede más claro esto, vamos a hacer un ejemplo. Si yo divido a 7 entre 2, tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 7. Pues bueno, no hay 1, pero si yo lo multiplico por 3, me da 6. Y si yo hago la resta, me queda 1. O sea, siguiendo esta ecuación, puedo ver que 7 va a ser igual a 2 por el cociente 3 más el residuo. O sea, 6 más 1, que es igual a 7. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos reescribir a 173 de alguna manera que dividiendo entre un número nos queda un residuo. Vamos a dividirlo entre 4, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, 173 entre 4. De esto, reescribo. 173 va a ser igual a 4 por 43 más su residuo, que es 1. Entonces, ¿de qué me sirve esto? I a la 173 va a ser igual a i a la 4 por 43 más 1. Ya aquí tenemos que una base se están sumando sus exponentes. Entonces yo lo puedo factorizar y que me quede i por 4 a la 43 por i.
y voy a dejar expresado el 1 para que vean que aquí está. ¿Ok? Ahora, ¿qué más puedo hacer? Aplicamos leyes de los exponentes. Si yo tengo dos exponentes multiplicándose, eso proviene de que tenemos a i a la 4 a la 43 por i, que viene de aquí, ¿ok? Pero i a la 4, ¿quién era? Pues era 1. Y tenemos 1 a la 43 por i nos da, que esto es igual a 1 a la 43 nos da 1 por i. Entonces, esto nos da i. O sea que i a la 173 va a ser igual a i. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos a i a la 259. Hay que ver eso que es igual. Entonces, a 259 el exponente lo vamos a dividir entre 4. Entonces, ¿cómo reescribo a 259? Aquí tengo la ecuación. 259 va a ser igual a 4 por 64 más 3, que es el residuo. Entonces, a 259 lo puedo ver como 4 por 64 más 3. ¿Y cómo factorizo esto? Con leyes de los exponentes sé que si un exponente está sumando con otro exponente, eso es igual a i a la 4 por 64 por i a la 3. Y seguimos aplicando leyes de los exponentes, donde puedo poner a i a la 4 elevada a la 64 por i a la 3. De esto yo sé que i a la 4 es 1. Todo esto a la 64 por i a la 3. Entonces esto me da como 1 por i a la 3. Pero i a la 3, si recordamos nuestro ciclo, nos da que es menos i. O sea, que i a la 259 va a ser igual a menos i. Muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo con varios términos. Tenemos esta suma de complejos que nos tiene que dar al final un número complejo W. Aquí no hay términos semejantes porque tenemos este sin i, este con i a la 1 y cada uno de estos con i a diferente exponente. Entonces, para lo siguiente, veo cuántos i a la 7 podemos hacer con el círculo, pero para reforzar lo que vimos ahorita, lo vamos a hacer con división. Entonces, recuerden, dividimos el exponente entre siempre 4, porque esto va a ser i a la 4, que es 1. Esto es aparte de lo que estamos haciendo, pero recuerden que es para escribir cada uno de estos, reescribir cada uno de estos términos, sus i. Entonces yo pongo aquí a toda la suma, 3 más 2i, lo dejo igual, más 4 por i al cuadrado, pero i al cuadrado recordemos que es menos 1, menos 5 por i a la 7, pero i a la 7 lo voy a reescribir con esta división. ¿Cómo lo reescribíamos? Pues es 4 por el cociente más su residuo. Ahora voy con el siguiente término. Sería 6 por i a la 15, pero ¿cómo lo reescribimos? Como 4 por 3 más su residuo, que es 3. Y luego tengo menos 7 por i a la 8. ¿Y cómo lo reescribo? Como 4 por 2 más su residuo, pero su residuo es 0. Y tengo a 9i a la 21.
Y esto lo reescribo como 4 por 5 más su residuo, que es 1. Y esto de acá nos queda como 3 más 2i, lo dejo igual. Aquí 4 por menos 1 nos da menos 4. Y esto lo reescribo de esta manera. 5, todo esto por i a la 4, me voy a saltar pasos. Esto a la 1 por i a la 3. ¿Ok? Más 6 por i a la 4, todo esto elevado a la 3 por i a la 3. Menos 7 por i a la 4, todo es elevado a la 2, más 9 por i a la 4, todo eso elevado a la 5, por i a la 1. ¿Esto a qué va a ser igual? Tenemos 3 más 2i menos 4. Y ahora sí, yo sé que i a la 4 es 1 elevado a la 1, pues va a ser 1. Entonces tengo menos 5 i a la 3 más 6, y yo sé que esto va a ser 1 por i a la 3 menos 7, y yo sé que i a la 4 va a ser 1 y no hay otra i, entonces va a ser menos 7, más 9 por i a la 4, que es 1, a la 5 sigue dando 1, entonces es 9 por i, que es lo que me sobró. ¿Ok? Voy a continuar de este lado. Entonces tengo que 3 más 2i menos 4 menos 5 i al cubo. Pero i al cubo, ¿qué es? Si recordamos el círculo, en el círculo estaba como 0, 1, 2, 3, y eso quedaba en menos i, entonces es menos i. Revisen bien lo del círculo para que me entiendan. Más 6 por i cúbica. I cúbica es menos i. Menos 7 más 9i. Ok. Entonces tengo 3 más 2i menos 4 menos por menos nos da más 5i, y luego más por menos nos da menos 6i menos 7 más 9i. Entonces ya tengo cada uno de los términos con parte real y parte imaginaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues agrupar términos semejantes y sumarlos. Este tiene i, este tiene i, este tiene i y este tiene i. Lo que hago es sumar los términos semejantes. 3 menos 4 me da menos 1. Menos 1 menos 7 me da menos 8. 2 más 5 nos da 7. Menos 6 nos da 1. Más 9 nos da 10. Entonces, más 10 y... O sea que de toda esta suma llegamos a este resultado. Un número complejo con parte real y su parte imaginaria. Ok, para reforzar lo de multiplicación, vamos a ver esto de aquí. Tenemos este complejo dividido entre una multiplicación de complejos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, el numerador lo dejamos igual. Y aquí apretamos la fórmula, o ya saben, término a término.
la multiplicación. Yo voy a aplicar la fórmula para rápido. Entonces, recordemos los iguales se repelen, de repeler, por menos 2. ¿Ok? Y los opuestos se atraen. Estos son los otros opuestos. 6 por 5. Y recuerden, aquí nos queda y. De esto tenemos 8 más 7i. ¿Cómo nos queda el denominador? Pues bueno, 5 por 5, 25. 6 por menos 2, nos queda menos 12. Multiplicado por menos 1, nos queda más 12. Más 5 por menos 2, nos da menos 10. Más 6 por 5, nos da 30. Y esto es igual ¿a qué? El numerador lo dejamos igual. Y 25 más 12 nos da 37. Más menos 10 más 30 nos da 20. Eso multiplicado por i. Sin embargo, no podemos dejar en el denominador a nuestros números complejos. Entonces, siempre que tenemos en el denominador un número complejo, de esta forma, vamos a multiplicar por un 1, pero este 1 va a ser disfrazado. ¿Cómo va a estar disfrazado? Pues multiplicamos a esta división por el conjugado de este número complejo. Recuerden que es el conjugado. Ponemos el primer término igual, cambiamos el signo y colocamos el segundo término. ¿Sí? Pero recuerden que si yo hago esto aquí, estaría afectando y ya no sería lo mismo. Por eso es el 1 disfrazado. ¿Qué hacemos para que esto se convierta en 1? Colocar lo mismo en el numerador. ¿Ok? ¿Y de aquí qué sale? Bueno, pues podemos aplicar lo que ya sabemos. Voy a poner aquí un apartado de recordando. Tenemos un binomio multiplicado por su conjugado, o sea, a más b por a menos b. ¿Eso aquí es igual? Bueno, recordemos los productos notables. Esto va a ser igual a una diferencia de cuadrados, o sea, a cuadrada menos b cuadrada. ¿Ok? Esto solo es para recordar. ¿Por qué? Pues bueno, me voy a fijar en el denominador. Aquí tenemos, como ya dije, un binomio multiplicado por su conjugado. Esto nos da una diferencia de cuadrados. Aquí, ¿quién es a? A sería 37. Entonces yo coloco 37 al cuadrado. ¿Y qué nos dice la fórmula? Menos el otro término al cuadrado, que sería 20i al cuadrado. ¿Sí? Y arriba, pues es otra multiplicación de dos números conjugados. Entonces volvemos a aplicar la fórmula que ya sabemos. Voy a ver que esta es aparte para que no nos perdamos. Los iguales se repelen, o a por c menos b por d.
Aquí sumamos y aplicamos lo de los opuestos se atraen. Los opuestos, o A por D, se atraen, más 7 por 37, o lo que es lo mismo, B por 37, que es C. Todo eso y voy a seguir de este lado. Entonces, de aquí tenemos que hacer operaciones en el numerador. Bueno, entonces de esto vamos a pasar a esto. Ya ahorré los pasos para que no estemos multiplicando todo esto y sea más rápido. Entonces, de esto de 8 por 37 menos 7 por menos 20 nos dio 436. Más 8 por menos 20 más 7 por 37 nos dio 99, multiplicado por i. 37 nos dio 1369, menos, aquí lo podemos ver como 20 al cuadrado, que es 400, por i al cuadrado, que lo dejamos expresado. De esto, estamos de acuerdo que en el numerador tenemos a un número complejo ya con su parte real y su parte imaginaria. Y recordemos que i al cuadrado va a ser igual a menos 1. O sea, que tengo 436 más 99i y tengo 1369 menos 400 por menos 1. Esto es igual a 436 más 99i entre 1369 más menos por menos más 400. O sea que esto es igual a 436 más 99i y la suma de esto nos da 1769. Sin embargo, tenemos que llegar a un número complejo. Entonces, si lo dejo así, no estamos llegando a la forma a más bi. ¿Qué es lo que hago? Pues pongo 436 entre el denominador 1769 más 99 entre 1769 y ahora sí, ¿quién es la parte real? 436 entre 1769. La parte imaginaria, 99 entre 1769. ¿Y esto por qué? Porque está multiplicado por él. Este es nuestro número complejo. Vamos con la representación geométrica de los números complejos. Podemos tener dos tipos de representaciones. Esta es la que hemos visto hasta ahora. Esto se le conoce como la forma rectangular y estas van a ser sus coordenadas. Pero también vamos a tener su forma polar y estas van a ser sus coordenadas. ¿Cómo se puede visualizar un número complejo en un plano? Bueno, pues el plano va a tener dos ejes, donde en el eje donde normalmente van las X, van a ir la parte real de los complejos, mientras que la parte imaginaria va a ir en el eje vertical. Ahora, imaginemos con las coordenadas rectangulares, como ya sabemos, va a haber en la parte real A y en la parte imaginaria va a ser B. ¿Sí? Entonces en el plano vamos a encontrar a nuestro número complejo de esta manera. Va a ser este punto. Lo que nos dicen las coordenadas rectangulares es camina
tantas veces en los reales y después vete hacia la parte de B en los imaginarios. Pero hay otra forma de dar direcciones. Lo que nos dicen con las coordenadas polares es, fíjate en la distancia que hay del origen al complejo, o sea, R. Pero te vas a tener que mover tantos grados, que va a ser este ángulo θ. Entonces, a lo que voy es, las coordenadas rectangulares nos dicen, muévete hacia la derecha o hacia la izquierda A veces, y hacia arriba o hacia abajo B veces, y llegas a este punto. O te puedes decir, elévate tantos grados y recorre R para llegar al complejo. Analicemos de nuevo el plano como lo teníamos. Como a partir de las coordenadas rectangulares, que serían A, B, puedo llegar a las coordenadas polares que son R, θ. Fijándonos en esto, podemos observar que aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Sí lo vemos? Entonces, tenemos un ángulo θ y su cateto opuesto es el valor de B. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que su cateto adyacente es A. ¿Qué función trigonométrica nos va a relacionar a los catetos opuesto y adyacente si yo no conozco el valor de la hipotenusa? Esa función va a ser la tangente, en este caso del ángulo θ. Recordemos que la tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto B sobre el cateto adyacente A. Ahora, de aquí ya podemos obtener nuestro ángulo. Despejamos a θ y esto nos queda como el arco tangente de el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o la parte imaginaria sobre la parte real. Esta va a ser nuestra fórmula para determinar el ángulo θ. Para determinar R va a ser esta fórmula de aquí: a cuadrada más b cuadrada, y a todo esto le vamos a sacar raíz. ¿Sí? Esto nos va a dar la distancia entre el origen y el punto de las coordenadas A, B. A esto va a ser igual R. Vamos a hacer un ejemplo de este lado. Nos dan el complejo 3 más 4i y nos piden que pasemos a la forma polar. R cis de θ. Más adelante veremos a qué se refiere cis. ¿Qué es lo primero que les recomiendo hacer siempre que veamos complejos? Graficar. Entonces lo pongo en un plano. Recuerden, parte real, parte imaginaria. ¿Y cuáles son las coordenadas de esta forma rectangular? Las coordenadas tienen que ser 3, 4. Me dice, muévete 3 en los reales hacia los positivos, 3 y 4 en lo imaginario, 4. ¿Ok? Entonces aquí tengo al punto. Lo que tengo que calcular son las coordenadas polares. ¿Por qué? Porque me van a dar R y θ, que es lo que necesito para pasar a esta forma. Lo que yo tengo que calcular aquí es R y cuántos grados mide esto.
Pues es muy simple, calculemos R. R va a ser igual a raíz de A cuadrada, esta es nuestra A, 3 al cuadrado, más B cuadrada, 4 al cuadrado. R va a ser igual a raíz de 9 más 16. R va a ser igual a raíz de 25. O sea que R va a valer 5. ¿Y qué nos falta calcular? Pues el ángulo teta. Entonces, teta va a ser igual al arco tangente o al arco cuya tangente de B sobre A. ¿Quién es B? La parte imaginaria, 4. Entre 3. Eso, la verdad, es que hay que calcularlo con la calculadora y nos da que es 53.13 grados. Entonces, este es nuestro resultado. 3 más 4i en forma rectangular nos da 5 cis de 53.13 grados en forma polar. Vamos a hacer este ejemplo con nuestro complejo 1 más... Vamos a hacer este ejemplo con nuestro complejo 1 menos raíz de 3i. Entonces, siempre primero que tengamos un número complejo, en verdad, grafiquemos primero. Facilita mucho la vida. Recordemos los ejes de los números reales, bueno, de la parte real y de la parte imaginaria. ¿Qué me dice esto? Bueno, checo sus coordenadas. Esta es la forma rectangular y estas son las coordenadas rectangulares. Nos piden en el ejercicio pasar a la forma polar. Pues checo, aquí es 1 y me dice que la parte imaginaria es menos raíz de 3, que es por acá, menos raíz de 3. Lo seguimos por acá. O sea que nuestro complejo está por aquí. ¿Vale? Pues bueno, ¿qué tenemos que calcular? A, R y a este ángulo de aquí. Porque me dice, muévete tantos grados y recorre R para llegar a las coordenadas menos 1, menos raíz de 3. Pues bueno, ya sabemos cómo sacar R. ¿Cómo la sacamos? Va a ser la raíz de A al cuadrado, que A en este caso es 1. 1 al cuadrado más B al cuadrado. B es menos raíz de 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Esto qué es igual? Raíz de 1 más menos raíz de 3 al cuadrado va a ser igual a 3. O sea que tenemos raíz de 4. O sea que R va a ser igual a 2. Ok. Y teta la obtenemos con la fórmula de arco tangente de B entre A, la parte imaginaria, que es menos raíz de 3, entre A, que es 1. Eso es igual, lo sacamos con la calculadora y nos da que es menos 60 grados.
Y bueno, recordemos que siempre que tenemos un ángulo negativo, nos está diciendo que esto fue a favor de las manecillas del reloj. Nosotros estos ángulos, cuando son positivos, los medimos en contra de las manecillas del reloj. Entonces, lo que nos está diciendo este resultado es que el ángulo que nos da es a favor de las manecillas del reloj, hacia acá. Por eso tenemos aquí menos 60 grados, porque fue medido así y no así. Pero lo que queremos calcular es este ángulo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues a θ lo podemos ver como 360 grados, que es lo que tenemos aquí, y le sumamos esta parte, que al sumar se va a restar, menos 60 grados, ¿sí? ¿Y qué nos va a dar como resultado? Pues esto, lo que está en verde, lo que nos movimos. O sea que son 300 grados. Y de aquí ya podemos obtener la forma polar. 1 menos 3i, forma rectangular, es igual a la forma polar de 2 cis de 300 grados. A continuación vamos a ver cómo pasamos de la forma polar a la forma rectangular. Para esto voy a aplicar dos mnemotecnias importantes para que las podamos aplicar después. Entonces primero voy a dar las mnemotecnias, y si ya se la saben, que es la de todos en tacos, y la de cómo calcular seno y coseno en la tablita, si ya se la saben, les pido que adelanten el video. Si no, presten mucha atención. Pues bueno, primero empecemos con todos en tacos. Vamos a tener un plano cartesiano, el eje X y el eje Y, ¿sí? Estos no son números complejos tal cual, es una mnemotecnia, es para aprender una mnemotecnia. Entonces, no piensen que estos son números complejos, esto tiene que quedar muy claro. Y bueno, vamos a pensar en alguna línea que esté en nuestro cuadrante 1. Si yo mido este ángulo θ y me fijo en las funciones trigonométricas seno de θ, coseno de θ y tangente de θ, hay que recordar a qué son equivalentes estas. Podemos ver esto como un triángulo rectángulo. Aquí van a ser 90 grados. Entonces tenemos que esto va a ser nuestro cateto opuesto a este ángulo. Y el cateto adyacente va a ser este de aquí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo recordamos cómo se definen al seno en catetos e hipotenusa? Bueno, el seno va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. Aquí nos fijamos, el cateto opuesto es este de aquí, está hacia Y positiva. Entonces, el cateto opuesto debe de ser positivo entre la hipotenusa, que siempre va a ser positiva. Entonces va a ser positivo. Positivo entre positivo va a dar positivo siempre el seno. Nos fijamos en el coseno. El coseno, ¿cómo se define? Como cateto adyacente entre hipotenusa. Nos fijamos en el cateto adyacente. El cateto adyacente está del lado positivo de las X, de este lado, entonces es positivo en el cuadrante 1. Y la hipotenusa siempre va a ser positiva. Entonces positivo entre positivo va a ser positivo. ¿Sí? Y bueno, aquí podemos ver la tangente como seno entre coseno.
Y de ahí sabemos que positivo entre positivo nos va a dar positivo. Siempre estas funciones trigonométricas nos van a dar positivo, pero tienen que ver que es este ángulo que estamos midiendo, no este de acá, siempre con respecto al eje X. Ahora, si yo pudiera poner aquí otro triángulo rectángulo como el que tenemos aquí, vamos a ver que este es el cateto opuesto y el cateto adyacente a teta. ¿Sí? Medimos siempre este ángulo, ¿ok? Con respecto al eje X, nos vamos hacia donde está nuestra hipotenusa o nuestra línea. Y pensamos, ¿cómo va a ser el seno de teta en este cuadrante? ¿Cómo va a ser el coseno de teta en este cuadrante? ¿Y cómo va a ser la tangente de teta en este cuadrante? Recordemos que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto a este ángulo teta? Está paralelo al lado positivo de las y, entonces tiene que ser positivo el cateto opuesto. Entre hipotenusa, que es positiva, entonces el seno es positivo. Veamos, voy a poner esta y de este lado. Veamos, nada más para que me dé espacio. Aquí no cambio nada. Coseno de teta lo definimos como cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente en este caso es este de aquí. Está del lado negativo de las X. Entonces, este es negativo. ¿Sí lo vemos? Menos entre la hipotenusa, que es más, menos entre más, menos. Y la tangente, pues es seno entre coseno. Positivo entre negativo nos va a dar negativo. Así nos van a dar siempre estas funciones en el cuadrante 2 cuando tomamos el ángulo de X hacia esta línea. ¿Ok? Vamos a tomar este otro ángulo. Siempre con respecto al eje X nos movemos y vamos hacia la línea, ¿ok? Y ahora vamos a ver cómo es el seno de teta, el coseno de teta y la tangente de teta aquí. Pues muy bien. Recordemos que el seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a teta? Este de aquí. Y está del lado negativo de las y. ¿Sí lo vemos? Nos bajamos, entonces está del lado negativo de las y. Entonces el cateto adyacente es negativo. Entre la hipotenusa, que es positiva, nos va a dar negativo. Y el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente es esto de aquí. Sigue estando del lado negativo de las X, entonces es negativo. Entre la hipotenusa, que es positiva, nos va a dar un valor negativo siempre el coseno. Y en la tangente, que es seno entre coseno, nos da negativo entre negativo, positivo. ¿Ok? Y vamos por último al cuarto cuadrante. Siempre teta parte del eje X y se va hacia la línea. Y pensemos en las funciones seno de teta, coseno de teta y tangente de teta. ¿Cómo se define el seno? Pues ya sabemos que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Y cómo va a ser el cateto opuesto de este lado?
Bueno, el cateto opuesto al ángulo es este de aquí, está del lado negativo de las y, paralelo al lado negativo de las y, entonces nos tiene que dar negativo, bueno, siempre va a ser negativo, entre positivo, que es la hipotenusa, entonces este es un valor negativo. El coseno, ¿cómo nos tiene que dar? Pues bueno, el cateto adyacente está del lado positivo de las x, entonces es un valor positivo entre la hipotenusa, que es positiva, más. Y la tangente es seno entre coseno, negativo entre positivo, nos da negativo. Bueno, ¿y para qué hago todo eso? Pues para que nos aprendamos una mnemotecnia que nos va a ser útil más adelante. Nos fijamos cuáles son positivos siempre. Aquí son todos, aquí es el seno, aquí es la tangente y aquí es el coseno. Para aprendernos esto está la mnemotecnia todos cenan tacos. ¿Sí? Pues bueno, aquí aunque cometamos una falta de ortografía muy grande, nos fijamos. ¿Cómo sigue esto? Todos cenan tacos. Y así nos aprendemos en cada uno de estos cuadrantes cuáles eran positivos. Todos cenan, el seno, tangente, coseno. Bueno, esta es la primera mnemotecnia. Vamos a ver más adelante cómo la podemos aplicar. Lo siguiente que vamos a ver, la otra mnemotecnia, es cómo calcular el seno y el coseno de los ángulos notables. Recordemos cuáles son los ángulos notables. Son aquellos que se saben exactamente cuál es el resultado del seno y del coseno. O sea, 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Vamos a escribirlos así en una tablita que nos va a ayudar a calcular el seno y el coseno. Primero escribimos aquí seno de teta. Recordemos que esta es otra cosa muy aparte de esto, pero que nos ayuda como herramienta para poder calcular o poder pasar de una forma polar a una rectangular. No es algo de matemáticas, solo es una herramienta que nos facilita a ver. Lo que hago es hacer una tablita y del lado del seno, en toda la fila del seno, voy a empezar la numeración del 0 al 4. 0, 1, 2, 3, 4. Y del coseno voy a ir al revés, que sería 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y lo que nos dice esta herramienta es, cuando calcules algo de aquí, sácale raíz y divídelo entre 2. ¿Ok? Entonces, yo al seno de 60 grados, ¿cómo lo voy a calcular? Pues me dice esta tablita. Fíjate en seno, ve a 60 y le sacas raíz a lo que está aquí, que es 3. Raíz de 3 entre 2. Seno de 60 es igual a raíz de 3 entre 2. Pensemos ahora en el coseno de 90 grados. ¿Qué dice? Saca raíz a 0 y divide entre 2. Esto es igual a 0 entre 2, que es igual a 0. O calculemos ahora el seno de 90.
¿Esto qué es igual? Raíz de 4 entre 2. O sea, 2 entre 2, que eso es igual a 1. Y así para cada uno de ellos. Bueno, esta es una regla, o bueno, una ayuda, una herramienta que nos ayuda a calcular el seno y el coseno, así como la tangente, porque recordemos que podríamos calcular la tangente de 45, por ejemplo, calculando seno de 45 y coseno de 45 y dividir seno de 45 entre coseno de 45 y eso nos daría un 1. Háganlo ustedes mismos y verán que es cierto. Bueno, hasta aquí con esta herramienta. Vamos ahora sí a hacer un ejercicio de pasar de la forma polar a la forma rectangular. 8 cis de 210 grados. Recordemos que siempre que vemos complejos hay que ver cómo se observa en el plano. Lo colocamos en el plano, el eje de los reales, el eje de la parte imaginaria, y bueno, nos fijamos primero en el ángulo, es 210. Recordemos que hasta aquí son 90 grados, aquí son 180 grados, aquí son 270 grados, y aquí 360 grados. Entonces, 210 debe estar en un lugar de acá. Graficamos el complejo. Y todo esto, todo este ángulo mide 210 grados. Y R, toda esta longitud mide 8. ¿Sí? Bueno, aquí es donde les digo qué significa cis. Pues bueno, cis o este número lo vamos a poner como coseno de 210 grados más y seno de 210 grados. ¿Ok? Eso significa cis. Coseno de 200 grados más y seno de 200 grados. Vamos viendo que se parece a un número complejo en su forma rectangular. Sin embargo, tenemos coseno de 210 y seno de 210. Y solo sabemos calcular el seno o el coseno de 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Pero, ¿cómo lo podemos ver entonces? Pues muy sencillo. Podemos ver cuánto mide este ángulo. ¿Por qué? Este va a ser nuestro ángulo que queremos saber. Porque recuerden la mnemotecnia, todos eran tacos. Cada uno de los ángulos es medido desde el eje X hasta la línea. Entonces, vamos a calcular cuánto mide este ángulo, que es 210, que mide todo esto, menos 180 grados. Eso aquí es igual a 30 grados. Esto sí lo puedo calcular. Ahora lo voy a cambiar. 8, esto va a ser igual a 8 por el coseno de 30. Pero aquí recordemos, la mnemotecnia todos cenan tacos. Todos cenan tacos. Aquí ta, o sea, tangente, solo va a ser positiva. Entonces el coseno tiene que ser negativo si estoy midiendo a este ángulo. Entonces ponemos menos coseno de, lo cambio a este ángulo que es 30,
más y el seno, ¿cómo va a ser aquí? Recordemos, todos senan tacos, tangente, entonces seno no es positivo, tiene que ser negativo si mido este ángulo nada más. Entonces va a ser menos seno de, y como es este ángulo, 30. Y muy fácil, nada más sustituyo. ¿Cuánto vale el coseno de 30? Pues aquí nos dice, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Y como es negativo, dejo el negativo, raíz de 3 sobre 2. Ahora, negativo por positivo, negativo. Seno de 30 me dice que es raíz de 1 entre 2. Raíz de 1 es 1, entonces esto es 1/2. Y está multiplicado por i. O sea, ya nada más me falta multiplicar el 8 por cada uno de estos términos, que me quedaría menos 8 raíz de 3 entre 2 menos 8/2 y simplificando esto, 8 entre 2 me da 4. Entonces, menos 4 raíz de 3 menos 4 y este es nuestro resultado. O sea, 8 cis de 210 es igual a menos 4 raíz de 3 menos 4i. Y concuerda, porque me dice que sus coordenadas tienen que ser menos 4 raíz de 3, menos 4. ¿Y eso en qué cuadrante va a estar? Pues en el tercero, porque nos movemos menos 4 raíz de 3 veces en el lado negativo del eje de los reales, de la parte real, y menos 4 en el lado negativo del eje de los imaginarios, de la parte imaginaria. O sea, sí concuerda aquí, ¿sí? Por eso les digo que es muy necesario que primero grafiquemos y después verifiquemos si es nuestro resultado correcto. Vamos con otro ejemplo. Vamos con este ejemplo. Igual nos piden pasar de coordenadas de la forma polar a la forma rectangular. Y como siempre digo, grafiquemos primero para saber dónde estamos parados. Graficamos parte real, parte imaginaria. ¿Qué me dice? Muévete 135 grados a partir del eje X. Y quedamos por aquí. Este 180 grados, 90 grados debe estar por aquí. Y esto debe de medir 5. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo que sigue? Pues reescribir esto como el coseno y seno. O sea, 5 por cis, que significa coseno de 135 grados. Más y seno de 135 grados. Ok. Pues igual, no conozco el coseno ni el seno de 135 grados. Pero seguramente este ángulo de aquí va a ser un ángulo notable, si no lo calculo. Si no me dejan sacar la calculadora, pues tiene que ser alguno de estos. ¿Cómo le hago para calcular este de aquí? Pues sabemos que este ángulo va a ser igual a 180 grados menos el ángulo que me están dando, 135. ¿Esto qué va a ser igual? A 45 grados. ¿Ok? Entonces, describo todo esto. 5, igual. 5, ahora, recordemos, aquí el coseno es positivo o negativo. Pues está la mnemotecnia, todos cenan tacos.
aquí es el seno, entonces coseno debe de ser negativo. Coseno de el ángulo que estoy midiendo aquí del eje X a la rayita. Recordemos que la mnemotecnia de todos en el tacos siempre es del eje X a la línea recta, ¿ok? Entonces, seno de 45 grados. Más, y todos senan, el seno es positivo, entonces lo dejo igual. Seno de el ángulo que estoy midiendo aquí, con lo que saco la mnemotecnia, que es 45 grados. Ahora sí, tenemos 5 por menos el coseno de 45. Coseno de 45 nos dice raíz de 2 entre 2. Más seno de 45 es raíz de 2 entre 2. Raíz de 2 entre 2 por i. Y nada más me falta distribuir el 5 para que sea la forma rectangular. Esto nos queda como menos 5 raíz de 2 entre 2 más 5 raíz de 2 entre 2 y forma polar del número complejo, forma rectangular del número complejo. Y bueno, ¿qué nos dice esto? Que la parte de real de este complejo está en los negativos. Y es cierto. Aquí está. Pero su parte imaginaria está del lado positivo de los imaginarios. O sea, concuerda en el mismo cuadrante, que lo teníamos ya graficado. Bueno, pasemos a la siguiente. A continuación vamos a ver el teorema de De Moivre. Nos dice, si tenemos un número complejo en su forma polar, entonces al elevar este número complejo a alguna potencia, va a ser igual a r elevada a esa potencia cis de n por el ángulo. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tuviera lo voy a dejar por aquí esto. Si yo tuviera el complejo 1 menos raíz de 3, el cual ya hicimos, tenemos que pasar, bueno, y nos dicen que elevamos este complejo, le vamos a poner z. Este complejo hay que elevarlo al cubo. Pero el teorema de De Moivre no es con la forma rectangular, sino con la forma polar. Sin embargo, ya hicimos esto y sabíamos que esto nos quedaba como 2 cis de 300 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de De Moivre? Pues bueno, si yo elevo al cubo este complejo, r, que es 2, tiene que ser elevado al cubo cis de 300 por 3, o 3 por 300 grados. ¿Y esto a qué es igual? Pues bueno, a 8 cis de 900 grados. Pero yo, como puedo ver 900 grados en un plano? Para eso, ya les dije, grafiquemos siempre. Si ustedes grafican siempre en los complejos, se les va a facilitar demasiado el poder ver qué está pasando con esos complejos. Veamos cómo está esto. Veamos primero la forma polar. Dice 300 grados. O sea que nuestro complejo está por acá. Pero esto ya lo sabíamos.
Lo que pasa con los números complejos al elevarlo a algún exponente es lo siguiente. R se hace más grande. Aquí pasó de 2 a 8. Entonces, se hace más grande. ¿Ok? Aumenta su tamaño. Y lo que pasa con los ángulos es que estamos dándole vueltas. Dice 3 por 300, ok. Entonces, todo este ángulo es 300 grados. ¿Vale? Cuando lo multiplicamos por 1, se queda igual, aquí. Cuando lo multiplicamos por 2, aumentamos a estos grados 300 grados. O sea, lo movemos de aquí 300 grados y nos queda por acá. Este es por 2. ¿Ok? O sea, ¿qué está pasando con nuestro complejo? Lo estamos moviendo cada vez que lo multiplicamos. Por 1, ya dije, se queda igual. Por 2, le aumentamos 300 grados y queda por acá. Por 3, pues ahora aumentamos 300 grados desde acá. Y nos queda aquí. ¿Ok? ¿Cómo saben que es esto? Que nos queda aquí en 180 grados. Pues muy sencillo. A este resultado le tenemos que ir restando 360 grados, que es lo que ha estado dando vueltas, para ver que sí queda aquí. Entonces, 900 menos 360, ¿qué nos da? Nos da 540 grados. Lo cual todavía no lo podemos ver de entrada en plano. Entonces, a eso le restamos 360 grados. Y al restarle 360 grados, nos queda como 540 grados menos 360 grados. Esto ya se puede ver dentro del plano. Entonces aquí es donde llegué a 180 grados. Muy bien. Bueno, lo que quiero que vean es, a los complejos, cuando les elevamos a un exponente, les vamos a dar varias vueltas. Va a cambiar. En realidad, este nuevo exponente este nuevo complejo quedó aquí. ¿Sí? Y su tamaño aumentó de 2 a 8. Eso es lo que pasa cuando elevamos un complejo a algún exponente. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Tenemos el complejo 1 más i. Recordemos, para aplicar el teorema de De Moivre tiene que estar en su forma polar. Este está en su forma rectangular. Ustedes lo van a pasar y como ejercicio para que comprueben que llegamos a la forma polar raíz de 2 cis de 45 grados. Bueno, a este complejo z lo vamos a elevar a la 12. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Recordemos que r, el tamaño de nuestro complejo, va a ser raíz de 2 a la 12. Cis de 12 por 45 grados. ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues bueno, como 2 a la 12 medios cis de 12 por 45 nos da 540 grados. Y entonces 2 a la 12 medios nos da 2 a la 6 cis de 540 grados. Sin embargo, 540 grados no lo podemos ver en el plano. Pero ¿qué pasa
primero tenemos que verlo en el plano. ¿Dónde está inicialmente nuestro complejo? Pues bueno, está en 1 más i, que eso queda por acá. Recordemos que su tamaño es de raíz de 2. Sin embargo, al elevar el complejo a la 12, pues su nuevo tamaño va a ser de 2 a la 6, que eso es 64. Lo que ocurre al elevar el complejo a algún exponente es que va a aumentar su tamaño y recordemos que va a empezar a dar vueltas. Y esto nos indica, se va a mover 12 veces 45 grados. Entonces, si lo viéramos como 1 por 45, aquí se queda nuestro complejo que aumentó de tamaño. Pero cuando lo multiplicamos por 2, entonces se va a mover 45 grados y se va a mover hacia acá. Este movimiento sería por 2. Si yo multiplicara 45 por 3, pues aumentamos otros 45 grados. Y este hasta acá sería por 3. ¿Sí? Si yo lo multiplicara por 4, pues bueno, se movería hasta donde están los 180 grados, que sería hasta acá. Entonces moveríamos hasta por 4. Sin embargo, yo voy a hacer esto por 12. ¿Cómo sabemos dónde va a quedar? Recordemos que a los grados que nos queden de esta multiplicación le estamos restando 360 grados hasta que nos dé un valor entre 0 y 360 grados, que se pueda ver dónde quedó en el plano nuestro complejo. Entonces, 540 grados menos 360 grados, ¿eso qué nos da? Aquí nos da 180 grados. Entonces, nuestro complejo, después de multiplicar 45 por 12, dio vueltas hasta quedarse en 180 grados con una R de 64. ¿Ok? De dar tantas vueltas, quedó hasta acá y este es nuestro complejo. Y estos fueron los 180 grados. O sea que yo al elevar a mi complejo me queda que Z, que es nuestro complejo, a la 12 va a ser igual a 64 cis de 180 grados. Lo importante que tenemos que recordar con el teorema de De Moivre es lo siguiente. Cuando elevamos un complejo, va a aumentar el tamaño y va a dar vueltas. ¿Cuántas? Pues depende del exponente. ¿Y qué tan grande? También depende del exponente. Pero eso es lo que está pasando geométricamente en nuestro complejo. Vamos con raíces de números complejos. Para esto primero quiero que veamos que tenemos que anotarlo en su forma polar. Pero también para cuando saquemos la raíz de un número complejo tenemos que ver reescrito a nuestro número complejo. Estamos de acuerdo que yo puedo ver a este número complejo como R cis de θ más k veces 360 grados, donde k va a ser desde 0, 1, 2, así, hasta n menos 1. ¿Ok? Pues bueno, ¿cómo sabemos que esto es igual a esto? Lo que está diciendo esto es más fácil de ver en nuestro plano. Parte real
y parte imaginaria. Pensemos que yo tengo un complejo de este lado. Estamos de acuerdo que este va a ser el ángulo teta. Este ángulo teta, lo que me está diciendo aquí es, súmale k veces 360 grados. Bueno, si yo evalúo k en 0, pues sería lo mismo que tenemos aquí, teta solito. ¿Sí? Si fuera 1, dice, dale una vuelta de 360 grados. O sea que le doy 360 grados y llego al mismo lugar. Si le doy una vuelta, bueno, dos vueltas de 360 grados, es una 360 grados más otra vuelta de 360 grados y vuelvo a lo mismo. Entonces, de aquí sabemos que esta sí es una igualdad. Y bueno, esto nos importa para cuando saquemos raíz de un complejo. Entonces, si yo le quiero sacar raíz a R cis de este complejo, que lo voy a anotar más K 360 grados, al sacarle la raíz yo lo puedo ver como un exponente de 1 entre n. ¿Ok? Y eso va a ser igual a lo que ya habíamos visto en el teorema de De Moivre. A R lo elevo al exponente, pero el exponente es 1 sobre n. Cis, y al argumento, a todo lo que está adentro, le multiplico el exponente. Pero como es 1 entre n, n va a estar dividiendo todo lo que está dentro de este argumento. Entonces quedaría teta más k 360 grados entre n. Y esta es nuestra fórmula con la que haremos ejercicios. Vamos a hacer un ejemplo de sacarle raíz a un complejo. Le vamos a sacar raíz cúbica a este complejo Z. Lo que tenemos que saber cuando sacamos raíz de un complejo es que de un número complejo, que es 1, cuando le saquemos raíz, nos van a sacar n raíces, o sea, n números complejos. Aquí n es 3, entonces nos va a arrojar 3 diferentes números complejos. Entonces, esto es igual a que yo tuviera W0, W1 y W2. Aviso de drop. Bueno, W0, W1 y W2 son los nuevos números complejos que nos va a arrojar la raíz de este. ¿Y por qué 0? ¿Por qué 1? ¿Y por qué 2? Si recordamos, K iba desde 0, 1, 2, así hasta n menos 1. En este caso n es 3, entonces va a llegar hasta n menos 1, que es 2. Y empezamos desde 0. ¿Qué nos dice esto? Recordemos la fórmula. A 216, que es r, sácale raíz cúbica. Entonces sacamos raíz cúbica de 216 en cada uno de estos complejos. ¿Ok? Luego esto lo multiplicas por cis, todo igual. Ahora, aquí hay que sustituir teta, recordemos en la fórmula, va a ser 27 grados. Más k por 360 grados, pero k en este caso va a ser 0. O sea, no le dimos ninguna vuelta. Todo eso dividirlo entre n, que es 3. Ahora, 27, que es teta, más k por 360. K en este caso es 1, entonces es 1 por 360 grados. Y todo eso entre n, que es 3. Y luego aquí tenemos
teta, que es 27 grados, más 2 veces 360 grados entre 3. Muy bien. Pues bueno. ¿Esto cómo nos queda? Raíz de 216 es 6. Cis de 0 por 360, 0. 27 entre 3, 9. 9 grados. ¿Ok? Con los demás nos queda cis de... Esto nos queda 129 grados. ¿Ok? Bueno, en lo siguiente nos queda 6 cis de 249 grados. ¿Ok? Haciendo esto. Entonces, vamos a ver cómo ocurrió la raíz de manera gráfica. Yo pasé de mi número complejo que me dice 216 en 27 grados. O sea, algo así. Donde R medía 216 y teta medía 27 grados. ¿Ok? Y lo que ocurrió fue que al sacar raíz, saqué 3 nuevos números complejos. Sus 3 raíces. Y obtuve 6. Nos damos cuenta que R ya disminuyó. Y es 6 cis de 9 grados. Lo podemos ver algo así. Este es 9 grados. Y esto va a medir 6. 6 cis de 129 grados. Entonces, esto se ve como por aquí. 6. Y todo esto es 129 grados. Y luego 6 cis de 249 grados. Esto se ve por acá. 249 grados. Y esto mide 6. ¿Estamos de acuerdo que estas distancias son las mismas? Estos ángulos son los mismos. Es como si yo tuviera un triángulo equilátero si uniera cada uno de estos puntos. Entonces, para evitarnos el estar escribiendo todo esto en esta fórmula, si nos llegan a pedir una raíz quinta, ¿qué es lo que podemos hacer? Veamos este caso. ¿Cómo sabía que esto era 129 y 249 sin estar calculándolo así? Pues me voy a lo primero. Calculo lo primero, que es todo este complejo. Porque me queda 27 grados entre 3. Si yo sé que estoy sacando una raíz cúbica, me va a dar 3 números complejos y me va a dar un triángulo. O sea que yo puedo dividir 360 grados, que es lo que mide todo el plano, que es los ángulos que están en todo el plano, entre 3. ¿Por qué? Porque voy a sacar 3 nuevos números complejos. Y esto me queda como 120 sin residuo. Lo que me dice esto es, cuando saques el primer número complejo, la primera raíz, pues a los grados, súmale 120. Entonces tengo 129. Y esto más 120. ¿Ok? Entonces, estos ángulos entre cada uno de estos números complejos van a medir 120. ¿Por qué digo esto?
Si a mí me pidieran sacar la raíz quinta de este número complejo, ¿qué es lo que tendría que hacer para el caso de los ángulos? Recordemos que R siempre en las distintas W's, así hasta W, n-1 que es 4, siempre R va a ser sacarle raíz, en este caso quinta, cis de 27 entre n, que es 5. ¿Ok? Yo este número, para írselo sumando a las demás, tengo que ver que son ángulos equidistantes. Entonces, a 360 tendría que dividirlo entre 5. Eso me va a dar 72 y con residuo de 0. Entonces, para los siguientes ángulos, para los siguientes números complejos que nos da, sería a 27 quintos. Yo le estaría sumando 72 grados, 72 grados, 72 grados y así, hasta que yo pueda observar aquí un pentágono. Pasaríamos de este número complejo a un pentágono, donde sería algo así. Pensemos que cada uno de estos ángulos va a medir 72 grados, 72 grados. Y estos tienen que ser equidistantes, lo cual al final me va a formar el pentágono. ¿Ok? Muchas gracias por ver este video, espero les ayude mucho para entender números complejos y recuerden, siempre grafíquenlos.